Mauro, esta vez Trump, que ya marea, ¿no? Ya es casi un meme, ¿no? Pues un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Creo que dijo yo ya gané como 14 o 15 claro, veces. 14 veces, entonces ya el mercado, ¿viste? Antes eran los mercados, iban todos para arriba, todos para abajo, según las cosas que decía, ya llega un punto que agota, pero de alguna manera puede estar efectivamente en un sendero de salir de la guerra de Irán y cantar victoria y cerrar por lo menos este año, este capítulo. Yo creo que pase lo que pase, Donald Trump siempre va a cantar victoria porque no está en su diccionario perder, Sí, ¿no? sí. La derrota no está en su diccionario. De hecho, como dije recién, desde el principio que dice yo ya gané, sacando, según él, cambiando el régimen, pero no cambió el régimen en realidad, simplemente, digamos, eliminó a Ali Khamenei, el ex líder supremo, y hoy en día uno puede ver en Mohammed Bagher Ghalibaf, el presidente del Parlamento, alguien quizás más tratable aparentemente, junto con Abbas Araghchi, el canciller por lado de Irán. Y en el caso de los Estados Unidos, yo creo que quizás el objetivo central o inicial, que era la caída del régimen, no se dio, de Israel tampoco, pese a lo que podrían haber previsto, y con el paso del tiempo, el tema ahora del Líbano creo que es lo más acuciante, porque eso no va a frenar, o sea, aunque haya conversaciones entre Israel y el gobierno libanés contra Hezbollah, ¿no? Que para el desarme Hezbollah y demás, yo no sé si el gobierno israelí confía en que se va a poder llevar a cabo el desarme Hezbollah por parte del gobierno del Líbano, por eso la operación militar va a seguir. Y en el caso de Trump, la estrategia de bloquear los puertos iraníes, que desde ese lado de Estados Unidos dice así, desde el lado de Irán están diciendo bloquean el estrecho de Hormuz, ¿no? Una cuestión retórica de cómo se dice de cada lado. Yo creo que la estrategia de presión o asfixia económica a Irán, porque siguió exportando durante el conflicto, o sea, los petroleros iraníes salían de Irán, iban hacia China sin ningún tipo de problema desde el inicio de la guerra, puede llevar a que Irán quiera negociar. Ahora, ¿qué es lo que van a llevar a la mesa de negociaciones? Uno, lo que pasó el fin de semana en Islamabad, en Pakistán, no es muy distinto a las pretensiones que tenía cada uno el 28 de febrero. O sea, ahora lo que se va a negociar, lo que se estaría hablando son lo que Irán propone 5 años de no enriquecer uranio, Estados Unidos le dice 20, y no sé si se va a poder llegar a un acuerdo, porque no solo es el tiempo de no enriquecimiento, sino qué pasa con el uranio que ya está enriquecido al menos a un 60%. No al 93,8 se necesita para hacer un arma nuclear. Un uranio enriquecido que, según Trump, está enterrado, después de junio del 2025 lo que pasó. Un Irán que dice, queremos ir enriqueciendo uranio porque es nuestra postura soberana. Y un Estados Unidos que lo presiona. Pero al mismo tiempo yo digo, la postura victoriosa de Estados Unidos es que Irán se siente a negociar. Digo, no se está rindiendo el régimen. A eso me refiero, ¿no? Por eso hay que ver cómo sigue esto y lo vital que es el estrecho de Hormuz para todo el mundo, ¿no? Esto se tiene que abrir de alguna u otra forma. Yo creo que el principal enemigo para la estrategia de Trump hoy de cerrar los puertos iraníes es el tiempo. No es la estrategia, porque está asfixiando, quiere que Irán en todo caso dispare primero para liberarlo, pero el tema es el tiempo. O sea, cuánto esto va a seguir, y efectivamente parece que el mercado le cree, porque hoy el Brent ya está por debajo de los 100 de nuevo, ¿no? Martín, metete, que estuviste también bien imbuido del tema. Sí, Mauro, no se entiende bien, digamos, las motivaciones de Estados Unidos para avanzar en esta estrategia desde el primer momento, ¿no? Parecería que está esta versión de que Israel lo indujo, digamos, a Trump, Netanyahu lo indujo, pero viste que un líder, un funcionario de inteligencia importante de Estados Unidos renunció, dijo que Irán no estaba a 2 semanas de llegar a la bomba nuclear. No está claro que eso iba a pasar, ¿no? Inclusive por lo que dice este funcionario. Y parece que Irán quedó en una situación hasta más fortalecido que antes. ¿Vos creés que por qué Estados Unidos en este momento tan cerca de las elecciones y cuando conspira contra todos los objetivos de Trump se lanzó en esta operación? Mira, es una buena pregunta, hay varias respuestas que se pueden dar. En primer lugar, yo veo, a ver, si Israel lo involucró a Estados Unidos o no, los intereses de Estados Unidos y de Israel respecto a Irán son distintos. En el caso de Israel es una cuestión de supervivencia, ¿no? De que entiende que Irán es una amenaza existencial. En el caso de Estados Unidos, una amenaza a su poder, si se quiere, pero no necesariamente existencial, porque Irán no puede destruir a Estados Unidos. Un Irán con armas nucleares sí podría destruir Israel, ¿no? Hay una diferencia. En segundo lugar, yo creo que hubiese sido mucho más prudente e inteligente por parte del gobierno de los Estados Unidos involucrarse en un potencial nuevo conflicto de Israel con Irán de manera similar a como lo hizo en el 2025, en junio, que directamente se involucró al final con los bombarderos B-2 lanzando las bombas GBU-57 sobre la central de enriquecimiento de uranio y poniendo fin al conflicto. Pero ahora, como bien decís, y de lo que todos sabemos,
Irán, digamos, Estados Unidos fue con Israel el minuto 1 y yo creo que la estrategia de derrota total del régimen, o como le dijo Netanyahu en un momento, se cae solo, no pasó. Entonces lo que trató de hacer Estados Unidos y Donald Trump, sobre todo absorbiendo la presión, que lo hace muy bien. O sea, es tan hábil que el mundo, el mundo entre ayer y anteayer estuvo hablando más del conflicto con el Papa que armó Donald Trump antes que el cierre del bloqueo de los puertos iraníes, ¿no? Muy hábil con la retórica Donald Trump. No sabe cómo salir. Yo creo que ese es el principal problema. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la victoria, entre comillas, que Trump niega? Porque Trump dice, destruimos toda su marina, no tienen lanzadera de misiles, no tienen ejército, no tienen nada. Es verdad, pero el régimen sigue vivo. Eso ya es una victoria para Irán, que el régimen siga vivo, ¿no? Entonces ahora que Estados Unidos se sienta a negociar con Irán, también lo está subiendo a un podio porque dice, bueno, no te destruí, algo quiero terminar acá. La cuestión es que no saben cómo. Y cada vuelta que le da Irán, y es muy esquivo Irán con esto, ¿no? En los mensajes que da su interior y los mensajes que le da Estados Unidos le ponen en un desafío grande porque Trump tiene que salir de ahí, Estados Unidos tiene que salir de ahí porque le va a venir muy mal para el Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Y esto es algo que pasa pese a que Trump diga yo ya gané. Es una cuestión lógica más que retórica, ¿no? ¿Cómo juega China? Porque algunos dicen, bueno, China, lo hablamos el otro día acá también con Fabián Calle, decía, bueno, China se sienta a observar, ¿no? Y ve cómo Estados Unidos utilizó durante, no sé, 6 semanas material bélico, entonces tiene sus barcos de observación y analiza cuál es la estrategia de ataque, cuáles son las estrategias de defensa. Está observando a Estados Unidos mientras gasta 50.000 millones de dólares Trump y demás. Pero en un momento, algunos dicen, bueno, para China también empezó a ser costoso que esto se prolongue. Y algunos veían detrás de Pakistán y de este mariscal Munir, que es el que maneja todo en Pakistán, veían la mano de China presionando por un final negociado de todo esto. ¿Es así? ¿O a China le conviene que Trump siga sumergido en esta guerra? Yo creo que a China le conviene siempre un mundo más tranquilo en el que pueda invertir, en el que pueda llevar a cabo la estrategia de la ruta de la seda, ¿no? Como lo llama, y la construcción de obras de infraestructura, sobre todo en lo que se conoce como el tercer mundo, Medio Oriente incluido, también África y demás, y le conviene un mundo en paz. De hecho, China ha salido hace poquito, hace unas horas, Xi Jinping, el presidente chino, diciendo que este conflicto tiene que terminarse por vías diplomáticas, algo que no es distinto a lo que dice China siempre en la ONU y demás, porque si hay un país que utiliza la estructura que Estados Unidos creó en 1945, es China. ¿Qué pasaba con China también? El principal proveedor de energía era Irán, y además lo compraba a precio de costo, porque Irán, al estar sancionado, no puede vender a precios internacionales. Y como dijimos, los petroleros chinos durante toda la guerra salían de los puertos iraníes junto con los petroleros iraníes hacia China, y China seguía adquiriendo petróleo iraní. Con toda esta situación, lo que pasa es que China también se encuentra en un momento difícil. ¿Por qué difícil? Porque, de nuevo, un mundo en paz es el que le sirve a China. Por supuesto que observa a Trump, sí, por supuesto observa a Trump, observa cómo se maneja Estados Unidos. De hecho, mandó el buque más moderno de inteligencia que tiene China. Hace algunas semanas lo mandó al estrecho Hormuz para ver cómo están las cosas. Aparentemente iba a enviar un cargamento de armas que no se confirmó hacia Irán. Trump dijo, si llega a mandar esto, le pongo un 50% de tarifas. Pero China, exactamente, observa, pero no está quieta. China siempre se está moviendo. De hecho, hay que ver que la primera iniciativa que tomó Pakistán antes de que Irán y Estados Unidos aceptaran sentarse a la mesa de negociaciones, la iniciativa fue de los cancilleres chino y pakistaní desde Beijing, con una serie de puntos que efectivamente se vieron reflejados en las negociaciones. Lo mismo que China justamente es la que está presionando a Pakistán para que sea el interlocutor. Hay que recordar que en Medio Oriente, China fue el país que restableció, o fue el mediador entre Irán y Arabia Saudita para restablecer relaciones diplomáticas hace algunos años. China tiene mucho interés en Medio Oriente, se mueve distinto. De hecho, claro, Martín acá ha mostrado también que tiene inversiones en infraestructura en Medio Oriente. Por supuesto, e incluso también Israel. ¿Cuánto era? 250.000, 300.000 millones de dólares. 270.000 millones de dólares. Y no solo en países árabes, sino también en Israel. Esto Israel le ha costado con Estados Unidos algunas medidas, por supuesto, no públicas, pero no tan públicas, de que aceptó inversiones chinas en el puerto de Haifa, por ejemplo. Uno de los puertos más modernos de Medio Oriente es chino. Y China observa. China, de hecho, se juntó con el presidente Xi Jinping, se juntó con la presidenta del Kuomintang, que es el partido, en este caso, opositor en Taiwán. O sea, China también se está moviendo, está construyendo islas artificiales en todo el Pacífico. ¿No? O sea, se está moviendo, está observando cómo es la situación.
pero llega un punto, sobre todo con el bloqueo estadounidense, que ahora sí lo toca directamente porque ya no llega el crudo iraní. Bueno, esto tiene que terminar, pero ya. Ahí, no sé si veíamos, por el estrecho de Hormuz está la página que muestra el tráfico, ¿no? Pero no sé si era eso que estamos mostrando. Un buque chino, ese es un buque chino. ¿Por qué no mostramos el tráfico para ver si efectivamente siguen de un lado y del otro el estrecho de Hormuz y si el estrecho sigue efectivamente cerrado? Pero lo mismo, el petróleo está para la baja, entonces la interpretación que hay es que se está anticipando de que en algún momento va a haber algún tipo de acuerdo, ¿no? Que es un mercado, primero es un mercado sumamente volátil Sí. desde futuros, entonces es todo predicción, digo, y es muy sensible, Sí. pero sí que puede llegar a haber algún acuerdo, y por qué no, digo, Pakistán sigue mediando, ahora Estados Unidos e Irán siguieron negociando, pese a decir que no públicamente, seguían negociando los equipos que habían estado en Islamabad, y yo creo que se va a llegar a un acuerdo. El tema es, yo creo que con este acuerdo absolutamente todos lo van a vender como una victoria. Estados Unidos va a decir que ganó, Irán va a decir que ganó, en todo caso el que menos habría ganado en términos absolutos es Israel. No por esto de querer derrocar al régimen, no lo va a hacer, pero si no lo hace ahora, lo hará en otro momento, porque ya lo dijo Israel en múltiples oportunidades, no va a descansar hasta que el régimen de Irán caiga. Ahora o en el futuro, lo que sí va a seguir y muy probablemente se siga agravando es lo de Líbano. O sea, el conflicto del Líbano, desde que empezó lo de Irán, dijimos, decíamos muchos analistas, cuando termine el Irán, lo del Líbano va a seguir. Va a seguir porque Israel está pegado al Líbano, es un país limítrofe con Líbano. Hezbollah tiene una presencia muy, pero muy fuerte en el sur del Líbano. El ejército de Israel va a hacer todo lo posible para desarmarlo. Te hago la última y te agradezco que hayas venido, Mauro. Trump ha tenido mejor relación con Putin, ¿no? Y bueno, decimos acá Orbán que fue derrotado el domingo, que la Unión Europea. Hay una situación inédita, ¿no? De Trump peleándose con sus aliados. Las cosas que dice de Steinmeier, el primer ministro británico, bueno, obviamente de Macron, es decir, de los aliados tradicionales de Estados Unidos. Y de un papa estadounidense, además. Del papa estadounidense, de Corea del Sur, de Japón, que son los contrapesos en el sudeste asiático de China, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Es Trump, él quiso redefinir el mundo, pero ¿lo está logrando o estamos en una situación de máxima volatilidad, que todo depende de los humores de Trump? Yo creo que es la política exterior es la menos pública de las políticas públicas. Sí. Por lo tanto, depende casi enteramente, más que del jefe de Estado, el jefe de gobierno. En el caso de Estados Unidos es lo mismo, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, que es el presidente. La política de Donald Trump es oponerse a todo aquello que vaya en contra de él ideológicamente, si se quiere. Y él ve a Europa como los liberals de Estados Unidos, ¿no? Lo que acá llamamos progres. Los Entonces, woke. los woke, claro. Él ve Europa en eso también, y no es mentira. Europa ha avanzado desde 1945 hasta la actualidad. Primero Europa occidental, después toda Europa, una vez la caída de la Unión Soviética. Avanzó gracias a los Estados Unidos. A ver, el New Deal, ¿no? Cuando envían los fondos y demás después de la Segunda Guerra Mundial. Europa, incluso la Unión Europea se formó gracias a estar bajo el ala de los Estados Unidos. Entonces Europa está tratando de encontrar una nueva identidad. Ya sabe que con Estados Unidos no puede contar, porque no va a contar. Trump en cada oportunidad que tiene habla de Groenlandia también, que es un tema muy sensible. Estamos hablando de invadir, si se quiere, un territorio que pertenece a Dinamarca, que es un miembro de la OTAN. Entonces Europa se está rearmando. También tiene un desafío interno de su propia identidad, de decir, bueno, ¿sirve para algo la Unión Europea? Gran parte de los partidos que están ganando, salvo en el caso de Hungría, son partidos euroscépticos. Veamos lo que sobre todo en Europa del Este o en Alemania, por ejemplo, cómo ha crecido la AfD, el partido de extrema derecha alemán, diciendo la Unión Europea no funciona. Pero frente a una negativa de los Estados Unidos, estar en el medio de un conflicto donde decidieron no meterse directamente. Starmer anunció que no se iba a meter, lo mismo Alemania, lo mismo Francia. Meloni también dijo, ¿no? Meloni también, que uno puede decir, bueno, ideológicamente Meloni está con Trump. No, está con Europa. Salió a defenderlo al Papa también ayer. Por eso el compromiso de Meloni y de parte de los mandatarios hoy que gobiernan con Europa es muy fuerte, porque saben que si no se unen, Estados Unidos se los come. Y Putin también, es como están entre Estados Unidos y Rusia. No, y además se están armando para qué, me imagino se están armando para Rusia, supuestamente. Para defenderse de Rusia, no de los chinos que lo llenan de autos. Y apoyar a Ucrania. Y apoyar a Ucrania. Hoy uno de los principales motivos de la Unión Europea hoy, de sus caballitos de batalla, es Ucrania.
si desaparece Ucrania, o si Estados Unidos le da más la mano a Putin que a Ucrania, Europa tiene que encontrar su propia posición y se tiene que levantar en ese sentido, porque si no va a ser, como le dice Trump, sumamente pasivo. Están volviendo con el servicio militar, ¿no? Ujú. No sé si obligatorio en algunos países. Sí, algunos países ya lo tenían, ¿no? sí. Pero sí, el tema militar en todo el mundo está Sí. creciendo. Hay que recordar que, Y un rearme nuclear, ¿no? Liderado por Macron, por Francia. bueno, Francia Sí. también tiene sus propios intereses, ¿no? Sí. Si hay un país que siempre se la juega solo, además de la Unión Europea, es Francia. Alemania no puede por motivos históricos. Sí. Imagínense que Alemania dice no vamos a la Unión Europea. Bueno, no puede. Francia sí. Francia puede y mismo Macron ahora está muy involucrado con el tema Líbano porque fue un protectorado francés y tiene muchísima influencia sobre Líbano. Lo mismo con muchos países árabes que lo provee también en términos armamentísticos. Y una Europa, de nuevo, que va a encontrar su posición en contraposición justamente a Rusia, a Irán y a Estados Unidos, pues no es que están con Irán, salvo Pedro Sánchez, presidente español. Entonces, ese desafío creo que es lo que se viene y el principal motivo que Europa tiene que observar en los próximos meses y años, diría. Mauro, gracias, es muy interesante. Gracias.